Vamos a crear a continuación el ejercicio de casting de objetos en Java. El objetivo del ejercicio es poner en práctica el concepto de casting o conversión de objetos en Java. Y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Vamos a utilizar el siguiente diagrama UML para realizar este ejercicio. Vamos a crear las siguientes clases. Por un lado vamos a crear la clase empleado, la cual va a ser la clase principal, la clase padre. Posteriormente vamos a crear otras clases, la clase gerente, la cual va a ser una subclase de la clase empleado. También vamos a crear la clase escritor, la cual también es una subclase de la clase empleado. Y vamos a crear una enumeración llamada tipo escritura. Así que este es el diagrama de clases que vamos a utilizar en este ejercicio. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto llamado ejemplo conversión objetos. Lo depositamos en la ruta mostrada y también creamos una clase llamada ejemplo conversión objetos y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear la clase empleado y la depositamos en el paquete ejemplo conversión objetos. Y damos clic en finalizar. También vamos a crear una clase llamada gerente y la depositamos en el mismo paquete llamado ejemplo conversión objetos. Y damos clic en finalizar. Y por último vamos a crear la enumeración llamada tipo escritura. Este va a ser el nombre de la clase y el nombre del paquete es ejemplo conversión objetos. Y damos clic en finalizar. Vamos a crear también la clase escritor y la depositamos en el paquete ejemplo conversión objetos. Y damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a modificar el código de nuestra clase empleado. Esta clase se deposita en el paquete ejemplo conversión objetos, es pública y se llama empleado. Va a tener dos atributos de tipo protected para que puedan ser accedidos por las clases hijas. Por un lado tenemos el atributo de nombre de tipo string y posteriormente declaramos el atributo llamado sueldo de tipo double. Como siguiente paso vamos a agregar un constructor también de tipo protected para que pueda ser accedido por las clases hijas. Este constructor recibe dos argumentos, uno de tipo nombre de tipo string y otro llamado sueldo de tipo double. Y estos argumentos los utilizamos para inicializar nuestros atributos. Como siguiente paso agregamos un método llamado obtener detalles en el cual simplemente regresamos una cadena la cual concatena los atributos de nombre y sueldo respectivamente. Por ello este método es público y regresa un string. Como siguiente paso agregamos los métodos get y set para los atributos de nombre y sueldo respectivamente. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo, sin embargo se les solicita codificar línea a línea esta clase. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase gerente, la cual la depositamos en el paquete ejemplo conversión objetos, y esta clase va a extender de la clase empleado. Es de tipo public y se llama gerente, pero según el diagrama de clases que hemos definido, va a ser una clase hija de la clase empleado. Posteriormente, esta clase agrega un atributo llamado departamento, el cual es privado y de tipo string. Como siguiente paso definimos un constructor, en este caso este constructor es público y recibe tres argumentos, nombre de tipo string, sueldo de tipo double y departamento de tipo string. Los dos primeros argumentos los utilizamos para inicializar los atributos de la clase padre. Por ello mandamos a llamar el constructor super de tipo protected de la clase padre y proporcionamos los argumentos de nombre y sueldo respectivamente. Y finalmente el último atributo lo utilizamos para inicializar el atributo de esta clase gerente. Como siguiente paso sobrescribimos el método heredado de la clase padre llamado obtener detalles. Y básicamente lo que hacemos es mandar a llamar el método de la clase padre obtener detalles por medio de la palabra super y como siguiente paso concatenamos el atributo que corresponde a esta clase de gerente llamado departamento. Finalmente agregamos los métodos get y set respectivamente para el atributo de departamento. Como siguiente paso vamos a definir nuestra enumeración llamada tipo escritura, la cual se encuentra en el paquete ejemplo conversión objetos. Es una enumeración llamada tipo escritura y va a tener dos constantes, una llamada clásico
en la cual pasamos un argumento llamado escritura a mano y otra constante llamada moderno, es decir, escritura digital. También definimos un atributo llamada descripción, y este atributo es de tipo private y final, es decir, que también es una constante. Y posteriormente agregamos un constructor. Este constructor es privado, es decir, que únicamente se va a poder mandar a llamar dentro de esta misma clase. Este constructor es privado, llamado tipo escritura, y recibe la cadena, la cual estamos proporcionando al momento de inicializar cada una de estas constantes. Y básicamente lo que hacemos es asignar el valor recibido a nuestro atributo definido descripción. Y finalmente agregamos el método get para nuestro atributo de descripción. Debido a que es una constante, es de tipo final, no vamos a agregar el método set. Únicamente nos interesa leer el valor de la descripción, pero no lo vamos a modificar, ya que una vez que se le asigna el valor al momento de inicializar el constructor de esta enumeración, ya no es posible modificarlo. Y por lo tanto ya no tiene sentido agregar el método setDescription, sino únicamente vamos a utilizar el método get para en todo caso poder leer la descripción asignada a cierto tipo de escritura. Como siguiente paso definimos la clase escritor, se encuentra en el paquete ejemplo conversión objetos. Posteriormente definimos la clase la cual es pública llamada escritor, y esta va a ser una clase hija de la clase empleado. Por ello agregamos extends empleado. Vamos a utilizar la enumeración definida anteriormente para las opciones de tipo de escritura. Así que definimos un atributo llamado tipo escritura de tipo final y vamos a utilizar la clase de tipo enumeración llamada tipo escritura. Posteriormente definimos un constructor de tipo public y recibe tres argumentos. El primer argumento llamado nombre de tipo string, posteriormente sueldo de tipo double y el tercero tipo de escritura, el cual es del tipo enumeración tipo escritura. Los dos primeros argumentos los utilizamos para inicializar los atributos de la clase padre. Para ello vamos a utilizar el constructor protected de dos argumentos de la clase padre. Y finalmente el último atributo lo utilizamos para inicializar el atributo de tipo escritura. Esta clase de escritor también va a sobreescribir el método obtener detalles de la clase padre, pero ahora vamos a concatenar el atributo tipo escritura. Y como observamos, estamos mandando a llamar la descripción de la enumeración que se haya proporcionado. Así que mandamos a llamar el método obtener detalles de la clase padre y concatenamos el tipo de escritura, pero la descripción de la enumeración proporcionada. Finalmente agregamos el método get tipo escritura, el cual nos regresa la enumeración tipo escritura, pero también agregamos un método llamado get tipo de escritura en texto. Y este método lo que va a hacer es regresar la descripción del tipo de escritura. Por lo tanto, este va a regresar un string. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo en caso de problemas. Sin embargo, se les solicita codificar línea a línea esta clase. Por último, vamos a codificar nuestra clase ejemplo conversión objetos. Esta clase se encuentra en el paquete ejemplo conversión objetos, es de tipo public y se llama ejemplo conversión objetos. Y agregamos un método main, el cual es public static void y recibe un arreglo de cadenas. Como siguiente paso, vamos a crear un tipo utilizando el tipo de mayor jerarquía según el diagrama de clases que hemos definido. Así que declaramos una variable de tipo empleado llamada empleado. Como siguiente paso, asignamos una referencia de un objeto de menor jerarquía. Esto es upcasting, es decir, que no hay necesidad de agregar una conversión en particular. Y podemos simplemente crear el nuevo objeto, en este caso un escritor llamado Roy, de sueldo 15,000 y el tipo de escritura clásico. Y una vez que creamos este objeto, asignamos directamente la referencia de un tipo de menor jerarquía a una variable que tiene definido un tipo de mayor jerarquía. Así que una referencia de un objeto de tipo hijo lo estamos asignando a una variable de tipo padre. Así que hasta este momento estamos haciendo un upcasting, es decir, una conversión hacia arriba, y por lo tanto no necesitamos indicarle al compilador que vamos a hacer una conversión. El compilador detecta los tipos y hace una conversión en automático, ya que es una conversión hacia arriba. Sin embargo, en este caso, si quisiéramos acceder al detalle de la clase escritor, no es posible, ya que algunas características no están en común entre la clase padre, es decir, la clase empleado, y la clase escritor. Por ejemplo, si quitamos los comentarios de esta línea,
y quisiéramos mandar a llamar el método getTipo de escritura en texto, este método no se encuentra dentro del tipo empleado. Recordemos que esta variable es de tipo empleado. Y debido a que este método no se encuentra contenido en la clase de mayor jerarquía, en este caso en la clase empleado, no es posible mandar a llamar a este método con una variable llamada de tipo empleado. Como siguiente paso, vamos a mandar a llamar el método imprimir detalles y proporcionamos la variable empleado. Vamos a ver la definición del método imprimir detalles. Vamos a detener hasta aquí este video y en el siguiente video vamos a terminar de explicar este ejemplo de conversión de objetos.